Hola, buenas tardes. Les habla Paul Héctor Sierra, estudiante del PNF Estudios Políticos y Gobierno de la Universidad Bolivariana de Venezuela. En esta oportunidad para dar cumplimiento al objetivo establecido en el plan de evaluación de la Unidad Curricular Política y Derecho Administrativo del Estado, donde vamos a estar exponiendo el régimen administrativo del Estado. ¿Okay? En este sentido, bueno, fíjense, podemos partir de que el régimen administrativo del Estado viene regulado por un orden constitucional que obedece a lo que se establece en la pirámide de Kessler. En una primera instancia, en un primer nivel, vamos a tener que las funciones o las actuaciones de los funcionarios públicos, en este caso en el marco de la ley venezolana, se encuentran regidos por los artículos que están del 136 al 145 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Seguidamente tenemos la Ley Orgánica del Trabajo y Seguridad Social, que es la que establece todos los lineamientos y parámetros sobre los cuales el trabajador público, en este caso el funcionario público, queda protegido desde el punto de vista social, y ahí se establecen también los derechos. Mientras que tenemos otra ley también que regula la función o los parámetros de la función de los empleados públicos, que es la ley del estatuto de la función pública, que es aquella entonces en la cual se norma y se regula todas las características desde el punto de vista de lo que son las contrataciones de los trabajadores públicos y las diferentes denominaciones que conllevan a este tipo de contratación o función ejercida por el funcionario. Del 136 hasta el 149. Resumiendo un poco lo que establece en cada uno de los artículos, pues vamos a establecer entonces, vamos a señalar lo establecido en el artículo 136 de la Constitución, el cual establece que el poder público se distribuye en tres poderes: municipales, estatal y el poder nacional, y a su vez el poder nacional se divide en legislativo, ejecutivo y judicial, ciudadano y electoral. Sin embargo, esto obedece a la creación de diferentes instituciones del Estado en las cuales va a haber una clasificación también de los trabajadores públicos, ¿okay? De acuerdo al poder para el cual están, o la institución para la cual están trabajando, y que a su vez ejerce un poder sobre el Estado, sobre las participaciones del Estado o las actuaciones del Estado. El artículo 137, por otra parte, establece que la Constitución define las atribuciones de los órganos que ejercen el poder público, a los cuales deben sujetarse las actividades que realicen. Y esto también, lógicamente, va en concordancia con las actuaciones de los trabajadores o funcionarios que laboran en estas instituciones. Por otro lado, el artículo 138 establece que toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son considerados nulos, por lo que, es decir, debe existir un orden legal, lógicamente un nombramiento legal del funcionario para que sus actos sean considerados de carácter legal. El artículo 139, por otro lado, dice: el ejercicio del poder público acarrea responsabilidades individuales y la desviación de poder o por violación de esta Constitución o la ley. Es decir, que las actuaciones que hagan los funcionarios públicos están sujetas a sus responsabilidades. ¿Okay? Por otro lado, la administración pública, dice el artículo 141, está al servicio de los ciudadanos y ciudadanas y se fundamenta en los principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública con sometimiento pleno a la ley y al derecho. El artículo 134 establece que señala que la ley establecerá los estatutos de la función pública mediante las normas sobre el ingreso, ascenso, traslado, suspensión y retiro de los funcionarios o funcionarias de la administración pública, y proveerá la incorporación de la seguridad social. La ley determinará las funciones y requisitos que deben cumplir los funcionarios y funcionarias públicas para ejercer sus cargos. Por lo tanto, la ley del estatuto público, como lo decía antes, es una forma de regular las actuaciones de los diferentes funcionarios públicos dentro de las diferentes instituciones. El artículo 145 establece que los funcionarios públicos y funcionarias públicas están al servicio del Estado y no de parcialidad alguna.
Su nombramiento o remoción no podrá estar determinado por las afiliaciones u orientaciones políticas. Quien esté al servicio de los municipios, de los estados de la República y demás personas jurídicas de derecho público o de derecho privado estadales no podrá celebrar contrato alguno con ellas y por si no ni por sí ni por interposición de otra persona ni representación de otro u otra salvo las excepciones que establezca la ley. ¿Okay? El artículo 146 establece que los cargos de los órganos de administración pública son de carrera, se efectúan las elecciones populares, los de libre nombramiento y la remoción de los contratados y contratadas, los obreros y las obreras al servicio de la administración pública. Y lo otro que determina la ley. Entonces, esto establece que el ingreso de los funcionarios públicos y las funcionarias públicas a los cargos de carrera será mediante concurso público fundamentado en principios de honestidad, idoneidad y eficiencia. El ascenso estará sometido a métodos científicos basados en el sistema de méritos y en el traslado de suspensión o retiro será de acuerdo a su desempeño. ¿Okay? Entonces, como objetivo general de este trabajo establecemos es analizar el régimen administrativo del Estado de la República Bolivariana de Venezuela, centrándose en la regulación constitucional de la función pública, los tipos de funcionarios, su ética, obligaciones, privilegios y los mecanismos de control y la evaluación que garanticen una administración pública eficiente y responsable. Tenemos como objetivos específicos examinar la regulación constitucional de la función pública en Venezuela, destacando los principios fundamentales establecidos en la Constitución que rigen el acceso y desempeño ética de los funcionarios públicos. Como segundo objetivo es clasificar los diferentes tipos de funcionarios públicos, analizar sus funciones, obligaciones y privilegios, así como su impacto en la relación con la ciudadanía. Y investigar el régimen legal, el tercer objetivo sería investigar el régimen legal de la carrera administrativa, enfocándose en las políticas de formación, capacitación y evaluación del desempeño individual de los servidores públicos. Como cuarto objetivo está estudiar la potestad disciplinaria y mecanismos de control sobre los funcionarios públicos, incluyendo la importancia de la sindicalización y el derecho a la huelga en la defensa de los derechos laborales. Y quinto y último objetivo es describir los órganos y sistemas administrativos públicos encargados del manejo del personal público, evaluando su función en la rendición de cuentas y la adecuada utilización de los recursos estatales. ¿Okay? Entonces, tenemos que la ley del la ley del estatuto público o de la función pública establece en su artículo 1 que la presente ley va a regir las relaciones de empleo público entre los funcionarios y las funcionarias públicas y las administraciones públicas nacionales, estatales y municipales, lo que comprende en un primer término que el sistema de dirección y de gestión de la función pública y la articulación de las carreras públicas, y en un segundo término el sistema de administración de personal, el cual incluye la planificación de recursos humanos, proceso de reclutamiento, selección, ingreso, inducción, capacitación y desarrollo, planificación de las carreras y evaluación de los méritos para los ascensos y traslados de los diferentes funcionarios. Asimismo, esta ley establece que quedarán excluidos de la aplicación los siguientes casos: los funcionarios y funcionarias públicas al servicio del Poder Legislativo Nacional, los funcionarios y funcionarias públicas que refiere la Ley Orgánica del Servicio Exterior, los funcionarios y funcionarias públicos al servicio del Poder Judicial, los funcionarios y funcionarias públicas al servicio del Poder Ciudadano, los funcionarios y funcionarias públicas al servicio del Poder Electoral. Asimismo, los obreros, obreras del servicio de administración pública, los funcionarios y funcionarias públicas al servicio de la Procuraduría General de la República y los funcionarios y funcionarias públicas al servicio del Servicio Nacional Integrado de Administración de Aduanas y Tributos, SENIAC, así como los miembros del personal directivo, académico, docente, administrativo e investigación de las universidades nacionales. Ahora bien, el objeto de la ley del Estatuto de la Función Pública es crear el marco regulador que conforme un sistema de incentivos definidos para el funcionario público con reglas claras de actuación para que su gestión se oriente a garantizar la administración pública nacional al servicio de los ciudadanos.
Por otro lado, también tiene como objeto promover que el funcionario público se identifique como servidor público que actúa en función de la acción del Estado para llevar a cabo sus funciones esenciales y formar parte de la administración pública al servicio de la ciudadanía. Asimismo, esta ley busca crear las condiciones para que los funcionarios que ingresen y permanezcan en la administración pública respondan a los más altos niveles de capacitación, experiencia técnica y compromiso social. Los principios que van a establecer o van a regir esta ley van a ser, como se mencionó antes, la honestidad, la participación solidaria, la celeridad, la eficacia, la eficiencia y la transparencia, la rendición de cuentas y la responsabilidad en el ejercicio de la función pública. ¿Okay? Adicionalmente a la ley del Estatuto de la Función Pública, vamos a encontrar otras leyes también que van a regular la actuación de los trabajadores públicos, como lo es la ley anticorrupción, ¿okay? Y la ley que es la función remunerada y permanente versus las funciones permanentes y transitorias remuneradas o gratuitas. Ahora, esto nos lleva en el artículo 19 a hacer una clasificación de los diferentes trabajadores públicos o funcionarios públicos. En este sentido, vamos a entender entonces que hay funcionarios de carrera, ¿okay? Que son aquellos funcionarios cuyo cargo es asignado por concursos públicos. Tenemos los funcionarios de libre nombramiento y remoción, que son nombrados o removidos libremente de sus cargos, ¿okay? Atienden principalmente a cargos de confianza. Entonces, entre las características que definen a un funcionario de libre nombramiento y remoción, como lo dije antes, son aquellos funcionarios que van a ocupar cargos de confianza y generalmente estos cargos son designados para las actuaciones de los ministros y ministras, jefes de oficinas nacionales, comisionados presidenciales, los viceministros, directores generales o funcionarios al servicio de la Presidencia de la República, miembros de juntas directivas de institutos autónomos y directores generales de gobernaciones y alcaldías. ¿Qué es lo que caracteriza un cargo de confianza? Bueno, el alto grado de confidencialidad de la información que maneja el cargo. Las actividades son cargos que generalmente están relacionados con actividades de seguridad del Estado y actividades de fiscalización e inspección. Okay. Orientados principalmente a el establecimiento de controles en cuanto a rentas, aduanas, controles extranjeros y fronteras. Ahora, lógicamente con la responsabilidad asignada a los funcionarios públicos a través de sus funciones, quedan establecidas unos determinados deberes y derechos que debe tener el funcionario en base a lo que establece la ley. Para la ley del 2007 se aprueba lo que es el Estatuto Básico del Empleado Público. En cuanto a ámbito de aplicación, entonces teníamos que esta ley iba designada para establecer lo que es la Administración General del Estado, la Administración de las Comunidades Autónomas, la Administración de Entidades Locales y los organismos públicos, así como las universidades públicas. Sin embargo, esta ley establece una cierta cantidad de derechos individuales también, de las cuales gozan los empleados, como lo es la inamovilidad en la condición del funcionario de carrera, el desempeño efectivo de sus funciones, la progresión, o sea, el derecho que tiene el funcionario a la progresión en la carrera profesional y la participación en la consecución de los objetivos de su unidad de trabajo. También están expresados como derechos individuales de los trabajadores la alta defensa jurídica y protección de la administración pública, así como la formación continua y el respeto a su intimidad. Otros derechos individuales que establece la ley tiene la no discriminación por razón de su nacimiento, origen racial o étnico, general, sexo o orientación sexual, religión, edad o cualquier condición personal o social.
la adopción de medidas de carácter personal o la libertad de expresión. También esta ley establece que el trabajador público tiene derecho a recibir protección, seguridad y salud del Estado en el trabajo, a las vacaciones, descanso y permisos licenciados, así como a una pensión de jubilación. Pero también establece mecanismos de protección orientados a al derecho que tiene el trabajador en hacer reclamos justos y necesarios en relación a su condición laboral. Tal es el caso del derecho a la libertad sindical, a la negociación colectiva, al ejercicio de huelga, al planteamiento de conflictos colectivos y al orden de reunión. Otros derechos también incluidos en esta ley son la promoción profesional, la promoción interna, la provisión de puestos de trabajo, los concursos a los que puede optar el trabajador para el ascenso, en este caso de su cargo, la libre designación a través de los cargos de confianza y la resignación de efectivos, así como la comisión de servicio, es decir, cuando él puede prestar, el trabajador o el funcionario o la funcionaria pública pueden prestar servicio a otra institución distinta a la institución original que lo contrata durante un determinado periodo de tiempo. Otros derechos retribuidos a través de esta ley para los funcionarios públicos está el sueldo que corresponde a su índice de proporcionalidad. Los trienios son iguales para cada grupo. Las pagas extraordinarias serán 2 veces al año y el complemento de destino, es decir, cuando el trabajador es enviado fuera de su área de trabajo normal, debe disponer de un viático que le permita su mantenimiento en el área de trabajo donde está siendo asignado. El complemento específico retribuye las condiciones particulares de los puestos de trabajo, el complemento de productividad y la regulación de las gratificaciones por servicios extraordinarios. Ok, en este sentido, como decía antes, el trabajador o el funcionario, la funcionaria pública tiene derecho a la participación colectiva y la representación de la participación institucional. Ello entonces genera los que son los derechos de negociación, representación personal institucional y organizacional. ¿Okay? Sin embargo, van a existir dentro de lo que son los derechos de los trabajadores públicos unos mecanismos de regulación, ¿okay?, que digamos, controlen o limiten las funciones de estos trabajadores. Entre estos organismos vamos a encontrar entonces la Contraloría General de la República, que es el principal órgano encargado de la fiscalización y control del uso de los recursos públicos y se encarga de supervisar la legalidad y eficiencia de la gestión pública. Tenemos también el Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y la Seguridad Social. Este ministerio regula las relaciones laborales en el sector público, asegurando que se cumpla la normativa laborales y derechos de los trabajadores. Por otra parte, tenemos la Defensoría del Pueblo, que tiene como función proteger y promover los derechos humanos, así como supervisar las actuaciones de la administración pública y garantizar el bienestar de los ciudadanos. Y otras instituciones que están de manera ligadas de manera indirecta a lo que es la función pública, que tienen que ver más con la parte de presupuesto y planificación, que son la Oficina Nacional de Presupuesto, que es la ONAPRE, y se encarga de la planificación y control del presupuesto público, incluyendo la asignación de recursos a los trabajadores del sector público. Por otro lado, tenemos el Ministerio del Poder Popular para la Planificación. Este ministerio participa en la formulación y control de políticas públicas, afectando indirectamente a la administración del personal del sector público. Y ya para concluir, entonces podemos señalar que la regulación constitucional de la función pública, en relación a la relación constitucional de la función pública, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece un marco normativo sólido para la función pública, enfatizando principios fundamentales como la legalidad, la transparencia, la eficiencia y la ética. Estos principios son esenciales para garantizar que los funcionarios públicos actúen en beneficio del interés colectivo y fomenten la confianza ciudadana de las instituciones.
Número 2, tenemos la clasificación de los funcionarios públicos, la diversidad de tipos de funcionarios públicos que incluyen desde servidores permanentes hasta aquellos designados temporalmente, refleja una estructura administrativa compleja. Cada categoría tiene funciones y obligaciones específicas que impactan directamente en la relación de la ciudadanía. Un adecuado desempeño por parte de los funcionarios es crucial para el fortalecimiento del vínculo entre el Estado y los ciudadanos, promoviendo una gestión pública más cercana y accesible. Como tercera conclusión, hecha en base al régimen legal de la carrera administrativa, se establece que el régimen legal de la carrera administrativa en Venezuela es fundamental para asegurar que los servidores públicos sean seleccionados, capacitados y evaluados conforme a estándares de calidad. La política de formación, capacitación son esenciales para el desarrollo profesional de los funcionarios, lo cual se traduce en un mejor servicio público. La evaluación del desempeño individual es también un mecanismo clave para fomentar una cultura de responsabilidad y mejora continua dentro del sector público. Como cuarta conclusión, tenemos la potestad disciplinaria y mecanismo de control, donde se establece que la potestad disciplinaria y el mecanismo de control son vitales para asegurar que los funcionarios públicos actúen conforme a las normas establecidas. La existencia de sindicatos y el reconocimiento del derecho a la huelga son elementos importantes que permiten a los trabajadores defender sus derechos laborales, contribuyendo a un entorno laboral más justo y equitativo. Estos mecanismos no solo protegen a los funcionarios, sino también promueven una administración pública más responsable y comprometida con su misión. Y como quinta y última conclusión tenemos los órganos y sistemas de administración pública, donde establecemos entonces que los órganos encargados del manejo del personal público desempeñan un papel crucial en la rendición de cuentas y en la correcta utilización de los recursos estatales. Su funcionamiento eficiente es fundamental para garantizar que se cumplan los requisitos constitucionales establecidos, lo que a su vez refuerza la confianza ciudadana en el Estado. La implementación efectiva de mecanismos de control y evaluación es esencial para asegurar una administración transparente y responsable. Pero también se generan adicionalmente a estas conclusiones unas recomendaciones en función de los vacíos que fueron encontrados a lo largo de la lectura. Entonces se recomienda llevar a cabo un fortalecimiento y capacitación de la formación. En este sentido, se recomienda implementar programas de formación continua y capacitación especializada para los funcionarios públicos, asegurando que estén actualizados en materia de ética, derechos humanos y gestión pública. Esto contribuirá a mejorar su desempeño y a fomentar una cultura de excelencia en el servidor público, el servicio público. Mejorar los mecanismos de evaluación del desempeño. Es fundamental establecer criterios claros y objetivos para la evaluación del desempeño individual de los servidores públicos. Se sugiere desarrollar herramientas de medición que sean transparentes y que incluyan la retroalimentación de la ciudadanía, lo que permitirá identificar áreas de mejora y reconocer el buen desempeño. Tenemos también el fortalecimiento de los mecanismos disciplinarios. Se recomienda revisar, actualizar el régimen disciplinario existente y garantizando que sea justo y equitativo. Es crucial asegurar que los procedimientos sean claros y accesibles, permitiendo a los funcionarios conocer sus derechos y deberes, así como los mecanismos para apelar decisiones disciplinarias. En cuanto a la promoción y la sindicalización de derechos laborales, es importante fomentar un ambiente propicio para la sindicalización y para la sindicalización es esencial fomentar un ambiente propicio para la sindicalización es esencial para que los funcionarios públicos puedan defender sus derechos laborales efectivamente. Se recomienda establecer canales de diálogo entre las autoridades y los sindicatos, promoviendo una relación colaborativa que beneficie tanto a los trabajadores como a la administración pública. Otra recomendación está referida a la optimización de la rendición de cuentas. En este sentido, se sugiere implementar un sistema tecnológico que facilite la rendición de cuentas en tiempo real, permitiendo a la ciudadanía acceder fácilmente a la información sobre el uso de recursos estatales y el desempeño institucional. Esto no solo aumentará la transparencia, sino que también fortalecerá la confianza entre el Estado y la sociedad civil. Como sexta recomendación tenemos
aquella que va dirigida al fomento de acceso igualitario al servicio público. A fin de garantizar un acceso equitativo a las oportunidades dentro del servicio público, se recomienda establecer políticas inclusivas que promuevan la diversidad y eliminen cualquier tipo de discriminación en los procesos de selección de la carrera administrativa. Como séptima recomendación tenemos aquella que va dirigida a la evaluación continua del marco normativo. En este sentido es importante realizar revisiones periódicas del marco normativo relacionado con la función pública para adaptarlo a las necesidades cambiantes del país. La participación activa de expertos académicos y representantes de la sociedad civil en este proceso es vital para asegurar que las leyes respondan efectivamente a las realidades actuales. Bien, esto es lo que tenía para desarrollar la exposición. No me queda más que darles gracias por su atención y bueno, habló para ustedes Paul Héctor Sierra. Gracias.